Capítulo 7. Oración. Pides y no recibes, porque pides mal. Dice el apóstol Santiago. ¿Has pensado alguna vez en esto cuando has rezado durante algún tiempo y luego no ha encontrado respuesta a su oración? Pides mal, esa es la razón. La oración, cuando se basa en la creencia de que hay una necesidad o un deseo insatisfecho, nunca está de acuerdo con la verdadera oración. Una oración para que Dios haga algo, envíe algo, nos provee o cure, tampoco tiene ningún poder. A veces se cree que Dios exige la existencia de un canal a través del cual cumplir nuestra oración, y eso nos lleva a buscar la respuesta fuera de nosotros mismos. Podemos creer que es posible alcanzar la obtención y en consecuencia vigilamos para descubrir a la persona o a la posición a través de la cual podemos obtener. O quizás dependemos de un sanador o de un maestro, como el canal a través del cual llegue la curación hasta nosotros. Pides mal. Cualquier creencia de que aquello que andamos buscando esté en alguna parte fuera de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia, es precisamente la única barrera que nos separa de creer que eso pueda obtenerse a partir de nuestra propia armonía. La verdadera oración nunca se dirige a un ser externo a nosotros mismos, del mismo modo que nunca espera nada que proceda fuera de nuestro propio ser. El reino de Dios está contigo, y todo bien hay que buscarlo ahí. Al reconocer que Dios es la realidad de nuestro ser, sabemos que todo bien es inherente a ese ser, el ser de usted y el mío. Dios es la sustancia de nuestro ser y en consecuencia somos eternos y armoniosos. Dios es vida y esta vida se automantiene. Él es nuestra alma y nosotros somos puros e inmortales. Dios es la conciencia del individuo y eso constituye la inteligencia de nuestro ser. Hablando en términos correctos, no hay Dios y usted, sino que Dios se manifiesta permanentemente en usted. Y esa es la unidad que se le asegura a usted el bien infinito. Dios es la vida, mente, cuerpo y sustancia del ser individual. En consecuencia, nada puede añadirse a ningún individuo y la verdad y la verdadera oración es el reconocimiento constante de esta verdad. El conocimiento consciente de nuestro verdadero ser, de la naturaleza y el carácter infinito de nuestro único ser, eso también es oración. En esta conciencia, en lugar de buscar, pedir y esperar en la oración, dirigimos nuestro pensamiento hacia el interior y escuchamos la pequeña voz interior que nos asegura que antes incluso de que hayamos pedido el Padre, ya conocía y satisfacía la necesidad. Aquí se encuentra el gran secreto de la oración, que Dios está en todo y se manifiesta permanentemente. No hay ningún bien o Dios que no se manifieste. Aquello que parecemos andar buscando está siempre presente en nosotros, ya manifestado.
y necesitamos conocer esta verdad. Todo el bien es y se manifiesta permanentemente. El reconocimiento de esta verdad es la oración contestada. En consecuencia, nuestra salud, riqueza, empleo, hogar y armonía no dependen de un Dios lejano, no dependen nunca de un canal, persona o lugar, sino que se encuentran eternamente a mano, son omnipresentes, están dentro de nuestra propia conciencia. Y el reconocimiento de este hecho es lo que constituye la oración contestada. Yo y mi Padre somos uno. Y eso explica la naturaleza completa del ser individual. Hablando correctamente, no hay Dios y usted. Es imposible rezar correctamente a menos que se comprenda esta verdad. Y a menos que conozcamos nuestra verdadera relación con la divinidad. La oración no es nada más que una fe ciega o una creencia, antes que una comprensión. En nuestro conocimiento consciente de la unicidad del ser, de la unicidad de la vida, la verdad del amor, lo que tiene como resultado la oración contestada. El reconocimiento constante de nuestra vida, nuestra mente y nuestra sustancia y actividad, como la manifestación del ser Dios. Eso es lo que constituye la verdadera oración. Al identificar este ser Dios como la única realidad de nuestro ser individual, también somos capaces de comprendernos a nosotros mismos como la realización de Dios, como la naturaleza completa y la perfección del ser, incluyéndolo todo, lo inmortal y lo divino. El reconocimiento de la divinidad de nuestro ser individual, que abarca e incluye la totalidad de Dios, es la verdadera oración contestada permanentemente. La esencia de la verdadera oración es la corrección de la creencia de que estemos alguna vez separados o aparte de nuestro bien. Soy aquello que ando buscando. Soy aquello que ando buscando. Sea cual fuere el bien del que he creído estar separado, eso constituye, de hecho, una parte de mi ser. Yo incluyo, personifico y abrazo dentro de mí mismo, en mi conciencia, la realidad de Dios que forma la infinitud de la salud, la riqueza, la armonía de mi ser. El conocimiento consciente de la verdad es verdadera oración. A pesar de la totalidad de Dios expresada como ser individual perfecto, en la experiencia humana surgen constantemente esos infortunios que exigen nuestra comprensión de la oración. ¿Cuál es la naturaleza del error, del pecado, de la enfermedad? ¿Cómo pueden existir esas cosas y estar al mismo tiempo Dios en todo? Esas cosas no pueden ser y no son, a pesar de las apariencias de dolor, discordancia y pena. La Biblia nos revela la verdad básica del ser, es decir, que vio Dios cuánto había hecho y estaba muy bien. En este bien total que hizo Dios no hay nada que fuera profano o mentira, y no hay ningún otro principio creativo. Queda claro, pues, que aquello que se nos aparece como error, pecado, enfermedad, dolor y discordancia, no es más que ilusión, esperismo y nada.
En consecuencia, y como parte de nuestra oración, recordemos que Dios creó todo lo que hizo, y que este universo de Dios solo hay omnipresencia de Dios Todopoderoso, de amor divino, y que en consecuencia aquello que se nos aparece como error no es más que un falso sentido de la realidad. Llega un momento en nuestra experiencia en que la inspiración espiritual revela a la conciencia del individuo un estado del ser libre de condiciones mortales y de creencia. Repito, llega un momento en nuestra experiencia en que la inspiración espiritual revela a la conciencia del individuo un estado del ser libre de condiciones mortales y de creencia. A partir de entonces, ya no vivimos una vida de afirmación y negaciones mentales, sino que más bien recibimos constantes despliegue de la verdad procedente de la conciencia. A veces eso nos llega a través de ningún otro canal que nuestro propio pensamiento. Puede llegarnos a través de un libro, lectura o servicio impartido por la conciencia divina. Independientemente del canal aparente por el que pueda habernos llegado, lo cierto es que es la conciencia divina que se revela a sí misma a la conciencia individual. A medida que conocemos más y más conscientemente nuestra unicidad con lo universal, el Cristo, Dios, todos aquellos deseos, necesidades que surgen en nosotros, traen consigo la satisfacción de todo pensamiento y deseo recto. ¿No está claro entonces que una vez establecida nuestra unicidad con la conciencia, en el principio, mediante la relación permanente, existe entre Dios y su ser manifestado? No se necesita de ningún esfuerzo consciente para obtener o mantener. La toma de conciencia de esta verdad es el vínculo de conexión con la conciencia divina. Para nosotros, para muchos, la oración significa súplica y petición a Dios en un lugar llamado cielo. El hecho de que esta clase de oración haya fracasado de modo tan universal a la hora de alcanzar su objetivo debería demostrar que eso no es oración y que el Dios al que se reza no está escuchando. Finalmente, el pensamiento humano se dio cuenta de la falta de respuesta a tales oraciones y se volvió hacia la búsqueda del verdadero Dios y de un concepto correcto de lo que es la oración. Eso condujo a la revelación de la verdad, tal y como la entendió y la practicó Jesucristo y otros muchos reveladores anteriores. Aquí aprendemos que el reino de Dios está dentro de ti y en consecuencia la oración debe dirigirse hacia adentro, hacia este punto de la conciencia donde la vida universal, la vida eterna, Dios, se hace individualizada como usted o como yo. Aprendemos que Dios creó el mundo al principio y que estaba muy bien. Inevitablemente, al estar muy bien, el mundo tuvo que ser completo, armonioso y perfecto. De modo que en lugar de rogar por el bien, nuestra oración se transforma en la toma de conciencia de la omnipresencia del bien. Y de este modo, el concepto más elevado revela la oración como la afirmación del bien y la negación de la existencia del error como realidad. Cuando la oración de afirmación
tiene como resultado el uso de fórmulas, muestra una tendencia a caer en la oración tal y como se practicaba antiguamente, perdiendo de este modo su potencia. Sin embargo, cuando la oración consiste en afirmaciones espontáneas y sinceras de la infinitud de Dios y de la armonía y perfección de su manifestación, nos estamos acercando realmente a lo absoluto de la oración, que es la comunión con Dios. Antes de nuestra iluminación en la verdad, rezábamos por cosas y personas. En otras palabras, buscábamos obtener algún fin personal. Con esta gran visión, Emerson escribió: es maligna la oración que anhela la obtención de un artículo particular en lugar del bien para todos. A continuación, este hombre sabio nos definió lo que es la oración. La oración es la contemplación de los hechos de la vida desde el punto de vista más elevado. Es el soliloquio de un alma contemplativa y jubilosa. Es el Espíritu de Dios pronunciando el bien de sus obras. En cuanto el hombre sea uno con Dios, no rogará. No debemos entender la oración como un acudir a Dios por algo, porque según continúa diciendo Emerson, la oración como un medio para obtener un fin privado es mezquindad y robo. Ahora ya sabemos lo que no es la oración. Y hemos visto fugazmente que la oración es la unión de nuestro sí mismo, del alma individual con Dios, el alma universal. En realidad, el alma individual y el alma universal no son dos, sino una sola. Y el conocimiento consciente de esta verdad constituye la unión o unicidad que es la verdadera oración. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, y eso es algo que debemos recordar al rezar. Acudir a Dios para plantearle alguna petición o deseo de este mundo se haya condenado a no dar fruto alguno. Al entrar en nuestro santuario del Espíritu, debemos dejar fuera todo deseo, necesidad y escasez mundanas. Debemos abandonar este mundo y acudir a Dios con una sola idea: la comunión con Dios, la unión o unicidad con Dios. No debemos rezar para obtener nada o para conseguir que algo se cambie o se corrija. La oración, que es unicidad consciente con Dios, siempre tiene como resultado el aportar armonía, paz, alegría, éxito. Estas son las cosas que se os darán por añadidura. No es que el espíritu produzca, ocurre o corrija la materia o el universo físico, sino que nosotros nos elevamos más en la conciencia, hacia donde hay menos materia y por lo tanto menos discordancia, inarmonía, enfermedad o escasez. La comunión con Dios es verdadera oración. Es el despliegue en la conciencia individual de su presencia y poder, y hace que cada partícula sea todo. En realidad, la comunión con Dios es escuchar la pequeña voz interior. Es esta comunión u oración. No hay palabra que pasen de usted a Dios, sino la conciencia de la presencia de Dios, percibida como un impartir la verdad y el amor, que procede de Dios y que está dentro de usted. Se trata de un estado santificado del ser que ya nunca vuelve a abandonaros.
cuando nos ha encontrado.